Es que el nombre de Cristo nos saca las mejores canciones, ¿verdad? Extrae los mejores pensamientos. Ese nombre precioso del Señor Jesús es el que se sigue estudiando y es inagotable, nuestro incomparable Señor. Pues deseo que continuemos en nuestro estudio Cristo en las Escrituras, y estamos iniciando. Nuestro texto lema es Lucas 24:27, donde el Señor está hablando con aquellos discípulos camino de Maús, y Lucas registra esto que dice: comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Comenzando desde Moisés, y ahí es donde nos hemos detenido nosotros. Estamos en el libro del Génesis y estábamos considerando el cordero que sustituyó a Isaac. Ahí nos encontrábamos últimamente. Y estábamos en Génesis capítulo 22 y estábamos pensando realmente cómo fue que aquel cordero, aquel animal que sustituyera a Isaac, realmente fue inmolado, fue degollado y después de esto, quemado totalmente. Sufrir el fuego y subir como un olor delicioso delante del Señor. Qué maravilloso. Qué figura tan preciosa de la persona de Cristo. Y más adelante estaremos entrando en más detalles, porque recordemos que más adelante hay muchos detalles en el libro de Éxodo. Cuando entremos allí y empecemos a considerar aquel cordero pascual, cuántos detalles maravillosos se mencionan allí, pero vamos a llegar hasta aquí en este punto para que avancemos a otra figura maravillosa allí en el libro de Génesis de la persona de Cristo. ¿Dónde la encontramos? Vamos al capítulo 28:12 del libro de Génesis. Dice así la palabra del Señor: y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Es importantísimo notar esto, que cuando vemos a Jacob acostado en el suelo allí, sobre su cabeza sobre una piedra, y está teniendo una visión, un sueño de una escalera que ocurre allí. Dice que su extremo estaba apoyado en la tierra y su extremo tocaba el cielo, apoyada en tierra, extremo en el cielo. Ahí en la parte baja vemos a un hombre que nadie lo quiere, va huyendo de su hermano. Va huyendo de su hermano. Está un individuo lleno de defectos, lleno de pecados en su vida. Pero hay algo interesante, que él está viendo esa visión de esa escalera. Y cuando vamos al Evangelio según San Juan, al capítulo 1 y el verso 51, encontramos que el Señor Jesús le está diciendo en aquella plática que tenía con Felipe y Natanael, y le dice en el verso 51 del capítulo 1, y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo
del hombre. Entonces estamos notando una figura clara de que aquella visión que tuvo Jacob, de aquella escalera que apoyada en tierra, su extremo tocaba el cielo, era una figura hermosa de la persona del Señor Jesucristo. Y solo pensemos en esto. El Señor Jesús dice, veréis el cielo abierto. La expresión ahí es abierto de par en par, completamente abierto. Solo hay uno que puede abrir el cielo completamente para el pecador. Solo hay uno. Y lo sabemos bien, a pesar de lo que muchos puedan decir de las religiones que hay en el mundo, las creencias que hay en el mundo, solo hay uno que permite el acceso al cielo. Él es, como cantamos en aquel himno, ¿verdad? Pontífice divino tenemos en Jesús. Él es el único acceso al cielo. No nos entretenemos con los ángeles, ¿verdad? No empezamos a pensar que por qué dice que suben y luego bajan, ¿verdad? Estamos pensando en Cristo. Él es a quien estamos admirando, conociendo. Saber que aunque en el extremo de la tierra está el pecador, hay un Dios que ha abierto el cielo y ha dado acceso a él por la persona bendita y santa del Señor Jesucristo. Y vuelvo a hablar con aquellos que aún no tienen a Cristo, que están entre nosotros. Yo sé que hay personas que aún no han gozado de tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Yo quiero decirles algo. En el extremo de la escalera estaba Jacob, un individuo lleno de pecados. Yo no sé qué pecados hay en su vida, pero la verdad es que el pecado separa al hombre de Dios. Y el pecado lleva al juicio eterno, a la condenación en el infierno, porque la paga del pecado es la muerte. Y algo interesante es que nadie va a ir al cielo por cristianizarse. Nada de eso. Porque es posible que no tenga una vida también cargada de pecados, como dijeran algunos, pecados groseros y públicos. Pero sí sé que una persona que no ha tenido un encuentro con Cristo, que se ha arrepentido de sus pecados y no ha creído en Cristo como su Señor y Salvador, le puedo asegurar que por lo que crea erróneamente no puede dar ni un tan solo pie en esa escalera que da el acceso al cielo. La persona debe reconocer entonces que ha pecado contra Dios, que ha ofendido a un Dios santo. Le puedo asegurar, sin lugar a equivocarme, que todos aquellos que hoy disfrutamos del perdón de nuestros pecados, es porque un día reconocimos nuestra condición y nos humillamos ante el Señor y le dijimos: Señor, perdóname, creo en ti, te recibo como mi Salvador. Creo en lo que tú has hecho por mí en la cruz del Calvario. Morir derramando tu sangre preciosa para darme vida eterna. Creo que resucitaste al tercer día, Señor. Y sé que por ti, a pesar de mi pecado, yo puedo ir al cielo y tener comunión contigo. Es la única manera. El único acceso al cielo es Cristo Jesús. Así que esto debe quedar muy claro, que no hay otra forma, no hay otra manera, solo es a través de Cristo. Quizá haya alguien también entre nosotros en estos días de conferencia que esté considerando seriamente ponerse a cuentas con el Señor para poder tener acceso a esas bendiciones que tendremos por la eternidad de estar con nuestro amado Salvador. Sí, pecadores, pero pecadores perdonados. Jacob dejó de ser el suplantador para convertirse en Israel, príncipe con Dios. Qué maravilloso, ¿verdad?
Eso es lo que pasa. Eso es lo que ocurre cuando se tiene un encuentro personal con el Señor Jesús. Entonces, dicho esto, quiera el Señor que haya alguien viniendo ante aquel que le da el acceso al cielo al pecador por lo que hizo en la cruz. Así que amiga, amigo, si estás con nosotros hoy, esperamos que estés pensando en eso. Bien, quiero que continuemos entonces. Siempre en el libro de Génesis. Vamos a correr porque ya con nuestro hermano Jim vimos un poco de esta figura hermosa. Desde el capítulo 37 al capítulo 50 se menciona una cantidad de detalles enorme de la vida de José. Y vamos a avanzar porque ya vimos mucho de José, que José era un hijo amado de su padre, ¿verdad? Tanto le amaba, tanto le amaba. Yo he pensado en esto y es tan precioso realmente porque tiene aplicaciones sobre la persona de Cristo, pero tiene aplicaciones prácticas para la familia también. Porque siempre he considerado esto de José. ¿Por qué lo amaba su padre? ¿Por qué lo amaba tanto? ¿Cuántos hijos tenía Jacob? ¿Cuántos hijos? Eran 13. Eran ¿cuántos varones y una hembrita? ¿Recuerdan? Entonces, pareciera que entre todos los hijos solo uno le prestó atención a todas las instrucciones. Y los demás fueron un desastre. Rubén, Judá y los demás, bueno. Pero parece que este José sí prestaba atención a las lecciones y era tan tierno de edad y se había formado, pero su padre le amaba. Bueno, ¿qué más? José, envidiado, rechazado y vendido por sus hermanos. ¿Por cuánto vendieron a José? ¿Por cuánto vendieron a José? 20. No, el Señor Jesús fue por 30. José fue por 20. La túnica manchada. Sufrió acusaciones injustamente, ya sabemos, ¿verdad? Los hermanos de José no le reconocieron la primera vez que le vieron en Egipto, reconocido la segunda vez. ¿Recuerdan? Vamos corriendo ahí. Exaltado a reinar y sus hermanos se postran ante él. Recuerde que el sueño que José tuvo en aquella ocasión, cuando era niño, no fue que le cayó mal la leche agria o el yogur, fue que Dios le estaba mostrando el futuro. Dios le mostró, como cuando estamos parados antes de una montaña y miramos la punta de otra montaña allá. Dios no le enseñó el valle que había entre las dos montañas. No le enseñó la cisterna maloliente ni la cárcel. Solo le enseñó que llegaría hasta allá. Algo interesante es que sobre este hombre es que sus hermanos no le reconocieron. Así pasó, ¿verdad? Cuando el Señor vino al mundo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Y cuántos detalles que vemos ahí? Vemos al Señor amado por el Padre. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Envidiado, entregado por envidia. Bueno, imagínense, ya hablaba el hermano Jim de la túnica manchada. Sí, manchar no solamente su túnica física, sino querer manchar su reputación y todo, ¿verdad? Hablando con acusadores ahí, que ninguno concordaba, ¿verdad? Los falsos testigos. Luego, cuando vemos a José exaltado y sus hermanos postrados ante él, un día Israel va a postrar su rodilla y dirán: este es nuestro José que vendimos. Verán al que traspasaron. Luego vemos la toma por una esposa gentil. ¿Notan que hay un detalle que va repitiéndose? Toma por esposa a una gentil. Bueno, cuántas cosas, ¿verdad? Sobre esta figura hermosa. José como una
figura de Cristo. Y podemos enriquecer nuestros corazones. Quiero decirles que yo cada vez que leo la historia de José, a mí me conmueve personalmente. Me conmueve porque sé muy bien que cuando lo veo a él, estoy estudiando a José, estoy pensando en la persona de Cristo. Tan maravilloso Salvador, un corazón tan grande, tan noble. Tuvo el poder en sus manos José para juzgar a sus hermanos de una manera justa, pero fue tan bondadoso, tan misericordioso, y a la vez les dice: no me enviasteis vosotros aquí, sino que Dios me envió para daros gran liberación. Bien, es importante notar que el Señor Jesús, cuando pensamos en Él sufriendo en el lugar del pecador, y pudiéramos tener tantas ideas y venir a la pregunta: ¿y qué si no lo hubieran matado? ¿Y qué si no? No, realmente, hermanos, es que en la agenda del Mesías, Él debía morir. Debía entregar su vida, y eso ocurrió en su plenitud. Bien, entonces, qué figura tan hermosa de Cristo en Génesis. Vean que notamos ya hasta ahí 11 figuras en el libro de Génesis. Ahora quiero que pasemos un poco más adelante. Recuerden que estamos viendo los escritos de Moisés y quiero que vayamos al libro de Éxodo. En el libro de Éxodo volvemos a encontrarnos con el ángel de Jehová, pero aquí hay otros detalles extras. Y notemos en Éxodo, y quiero que notemos en el capítulo 3, versículos 1 al 6, la experiencia que tuvo Moisés con el ángel de Jehová. Y dice así el capítulo 3, versículos 1 al 6. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aquí hay una experiencia. Moisés se ha encontrado con el ángel de Jehová. Así lo dice el pasaje. Le apareció el ángel de Jehová. Y dice aquí, tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces, es al Señor Jesucristo. ¿Sí? Ese ángel de Jehová es el Señor Jesucristo. Está allí en medio de ¿qué está? En medio de una zarza que no se consume. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto posible? En la mente de Moisés, recuerde que Moisés fue un hombre enseñado en todo lo que fue la formación egipcia. Recuerde que él era hijo de la hija de Faraón y fue instruido en todo lo que aquella tremenda civilización le podía dar a un príncipe. Él era un príncipe y estaba preparado en un sinnúmero de ciencias, un conocimiento. Y no vaya a pensar que era solo un pastorcillo de ovejas.
Era aquel hombre que había sido formado en Egipto y hoy está teniendo una experiencia que es fuera de lo común, es sobrenatural. Y él sabe muy bien que cuando el fuego toma la brosa, la hierba, ¿qué ocurre? La lógica, se quema. Pero eso no se quema. Y ahí está el hombre viendo aquella gran visión y dice, bueno, yo quiero ver esta gran visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Hasta este día, los seres humanos siguen buscando, ¿verdad? Cosas así como algo que cause un movimiento perpetuo, que genere energía ilimitada y cosas parecidas. Nuestro Dios tiene el poder de hacer que el sol siga brillando con la misma intensidad que brilló el día que Él dijo, hágase el sol. Eso es maravilloso. Es el mismo que creó esas estrellas que han visto generaciones de seres humanos que han vivido y muerto en el planeta. Y Él es el eterno Dios que le apareció en llama de fuego a Moisés. Y notamos ahí, como lo dice el texto, que esa presencia de ese ángel que está allí es Dios mismo. Tuvo miedo de mirar a Dios. Y notamos algo interesante sobre esto, es que así como ese ángel procede de Dios, el Padre, el Señor Jesús también. Vamos a notar algunos textos y quiero que estaremos notando en el Nuevo Testamento algunos textos que respaldan todo esto. Vamos al Evangelio según Juan, capítulo 16 y el versículo 28. Dice así: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Él procede del Padre. Algo interesante, aquel ángel habla por Dios el Padre. Y ahora vamos a Juan capítulo 3 y el verso 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Recuerde que está haciendo referencia a Él que había venido de arriba y que traía las palabras del Padre. Habla en lugar del Padre. Luego, vamos a Mateo. En Mateo 28, 18, encontramos que así como aquel ángel ejercía el poder de Dios el Padre, Cristo de la misma manera. El Señor dice en Mateo 28, 18, en la segunda parte, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad, todo poder. Y sobre este aspecto, algunos han tomado equivocadamente ese pasaje, ¿verdad? Porque algunas sectas dicen, mire, dice me es dada. Mas no se dan cuenta, según Apocalipsis 1:18, que Cristo es llamado ahí el Pantocrátor, es el todopoderoso. Porque algunos dicen por ahí que no es todo poder, ¿verdad? Pero sí, Él es el todopoderoso. Entonces, Él ejerce esa autoridad. Vamos, nótelo por favor, Apocalipsis. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Bien, entonces ejerce el poder del Padre, todo poder. Él es nuestro Señor Jesucristo. Ahora notemos otro detalle: perdonar pecados. Vamos a ver Mateo, por favor,
capítulo 9, Mateo capítulo 9, versos 2 y luego el verso 6. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Verso 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Qué hermoso, ¿verdad? Que allá el ángel de Jehová se encuentra con un hombre que anda huyendo con un pecador. ¿Se recuerdan? No vaya a pensar que Moisés se había ido para Madián de vacaciones de Egipto. Él estaba huyendo porque había asesinado al egipcio. Y el Señor le busca allí en medio de su pecaminosidad. Pero algo importante es que más adelante vemos al Señor buscando al pecador, ¿para qué? Y perdonando los pecados. Bien, otro detalle, y esto nos lleva entonces al libro de Éxodo, y vamos al capítulo 23, Éxodo 23, y vamos al verso 20 y 21. He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. Porque mi nombre está en él. El nombre está, mi nombre está en él. Sí, hermanos amados, el nombre, la esencia misma de Dios, como lo dice en Mateo también, cuando el Señor da la gran comisión, ¿verdad? Bautizándolos, como dice ahí, hermanos, bautizándolos en el nombre del Padre. Ajá, ¿y por qué no dice en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo? Solo dice el nombre. Bautizándolos en el nombre. Mi nombre está en él. Mi nombre está en él. Este es el ángel de Jehová. Aquel al que está presenciando Moisés, que Moisés tuvo que cubrir su rostro ante esa gloria. Tiene que ser obligado, quizá como un egipcio bien parado, ¿verdad? Que estaba acostumbrado a mandar, hoy está recibiendo órdenes. Y lo primero que le dicen que se quite es los zapatos. Les quiero decir que eso de quitarse los zapatos en un sentido es una acción que alguien dirá de higiene, pero en ese tiempo era de humillación. Y vaya que sí se siente. ¿Qué se sentiría? Mire, le voy a dar un caso hipotético que parece una broma, pero es una anécdota, es real, o sea, es algo real. En una ocasión fuimos con un hermano muy amado a visitar a una familia. Me dice: vení, te quiero llevar a visitar a fulano. Fuimos, y cuando llegamos a la casa de ellos, nos dice la esposa de él, así muy seria, como coronela: hermanos, dice, aquí en mi casa nadie me entra con zapatos, quítense los zapatos. Y yo volteo a ver al hermano y le digo: hermano, imagínate que anduviéramos calcetines rotos. Se lo digo de corazón, es una experiencia real. Y qué incómodo, fue realmente un poco incómodo, yo no sabía, pero y me dice él:
nos tratamos de voz con él y me dice, cállate que los míos están medio rotos. Nos quitamos los zapatos y los dejamos afuera. Les confieso que fue mi primera experiencia de que alguien me diga, quítate los zapatos y dejarlos allá afuera. Nadie me había dicho eso antes para entrar a una casa. Y lo tuve que hacer. ¿Hay alguno aquí que pide que al visitarle se le quite los zapatos del visitante? Levante la mano sin pena. Para saber, ¿verdad? Para visitarle hay que llegar con un buen pedicure. ¿Y por qué se ríen? Y calcetines nuevos. Sí, porque no es cierto que es una experiencia así un poco... Bueno, Moisés es mandado a quitárselo. Quizás él estaba obligado. Mire, realmente él mandaba a otros, pero hoy tiene que humillarse. Claro, hoy entendemos nosotros eso, ¿verdad? Ya cuando hemos conocido al Señor, eso nos cuesta. Quítese los zapatos, no hay problema. Era una familia, un hermano nuestro en Cristo. Era una costumbre en su casa. Lo hicimos. Pero este hermano no me había dicho antes que ellos hacían esto. Pero les contaba esto, hermanos, porque esto fue lo primero que vino a mi mente cuando me dijeron quítese los zapatos. Pensar, es algo incómodo. Aquí para nuestra carne, para nuestro ego, para nuestro amor propio. Pero es lo que podemos hacer cuando llegamos ante la persona de Cristo. Postrarnos ante Él no debe costarnos. Debe ser un placer obedecer sus deseos, sus órdenes. Moisés lo aprendió. Lo aprendió. Claro, quiero decirles que también Moisés cometió varios errores tocante a la obediencia. Parecía que había aprendido, pero más tarde, allá en el libro de Números, encontramos una experiencia. Cuando vemos la primera experiencia en Horeb, y Dios le manda a Moisés que golpee la piedra, él lo hizo bien. ¿Recuerdan? Golpeó la piedra y brotó el agua. Esa es la figura de Cristo ahí. Ya me adelanté con una, ¿verdad? Pero más adelante, otra vez, hay una roca y el Señor no le dice golpea. ¿Qué le dice? Háblale a la roca. Y en lugar de hablarle a la roca, le gritó al pueblo y golpeó la piedra. Hermanos, es un buen punto. El Señor está enseñando a Moisés la obediencia, como a nosotros también. Debemos siempre estar sensibles a la voz del Señor y oír claras sus órdenes. Un no es un no del Señor. No debe ser un quizá o ser cambiado y aplicar lo que nos conviene. Nada de eso. Sino que en verdad estemos dispuestos a obedecer sus órdenes llanas, claras. Aquel hombre que había aprendido la obediencia llegó un momento que está molesto y le grita al pueblo y le dice: os hemos de sacar agua de esta peña, rebeldes. El Señor no le dijo que le hablara al pueblo. Háblale a la roca. Bueno, hay tanto que ver ahí, pero es importante notar que él está ante el ángel de Jehová. Él está aprendiendo la obediencia de aquel que demanda así, hermano. Y es lo mismo para nosotros hoy. Él dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y qué dice? Y no hacéis lo que os mando. Bien, algo más. Aquel ángel recibe adoración. Más adelante, este mismo ángel, cuando Josué está en la colina de Aralot, viendo hacia Jericó, allá están a la orilla del río Jordán.
y se encuentra con un personaje con una espada en la mano. Y como Josué era un soldado bueno, también le preguntó, ¿eres de los nuestros? ¿Y qué dijo él, el ángel? No, sino como príncipe del ejército de Jehová he venido. Y Josué le adoró. Es el mismo ángel. Este ángel recibe adoración. Moisés también está dando al Señor esa reverencia, esa adoración, porque Él es digno. Y algo importante, hermanos, que vemos al Señor Jesús recibiendo adoración. Él nunca le dijo a nadie, no me adores, para nada. Él está recibiendo adoración. Quiero que notemos allí en Mateo, capítulo 14 y el verso 33. Mateo 14, 33. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Él recibió adoración ¿desde cuándo? Desde que recién nació, ¿verdad? ¿Cómo dijeron aquellos sabios de Oriente? Porque venimos a buscar al niño, al rey que ha nacido, y venimos ¿a qué? A adorarle. Por eso es que cantamos cánticos que adoran al nombre del Señor, porque Él es Dios, el Dios todopoderoso. Él es el eterno, Dios encarnado. Él es. Y podemos adorarle con toda confianza, hermanos, porque Él es digno de ello. Ya decíamos, ¿verdad? El cántico de los redimidos, ahí en Apocalipsis. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Vemos ahora otro texto antes de terminar. Capítulo 9, el verso 38 del Evangelio según Juan. La escena allí es de aquel hombre que ha recibido del Señor la vista. Vamos a leerlo desde antes para que tengamos la idea allí. Oyó Jesús que le habían expulsado, estoy leyendo desde el 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Aquel hombre que había sido ciego, que aquellos fariseos, aquellos líderes del pueblo estaban queriendo obligarle a que dijera que el que le dio la vista era un pecador, que era un cualquiera, un pagano, y que hablara mal de él. Y él tuvo que decirle, yo una cosa sí sé, que yo era ciego y hoy veo, así de elemental, así de básico. Es lo que ocurre cuando una persona, un pecador, ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo. Antes de conocerle, aún con la vista buena no mirábamos la luz de Cristo. Aún con la vista buena no veíamos su hermosura. No veíamos la fealdad del pecado que estábamos cometiendo hasta conocerle a Él, hasta conocer su persona, hasta recibir la vista espiritual, hasta que Él abrió nuestros ojos. Podemos decir, yo solo sé una cosa, que yo antes era ciego y hoy veo. Y un día veré a mi Señor. Un día veré a aquel que perdonó mis pecados. Un día veré a aquel que me vio con compasión y que ha hecho todo, usando hasta los
tantos elementos en el tiempo, en la naturaleza, para que cada uno de nosotros un día esté frente a Él con su historia propia, ante Él diciéndole: Señor, hasta aquí me trajiste. Me sacaste de donde estaba en el pecado y hoy estoy ante ti y te bendigo y te adoro. Le adoró. Nuestro Señor es digno de adoración. Es digno de que nos ocupemos en su hermosura, en su carácter, no pensando en sus obras, sino pensando en Él, disfrutando de Él. Que nada en este mundo, hermanos, nos robe la oportunidad de contemplar más de cerca al Señor, de adorarle como adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, que dedican tiempo para contemplar al que dio su vida por nosotros, a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Que el Señor nos bendiga con su palabra. Amén.